Iniciamos con la primera unidad, nuestro pasado precolombino, y el tema que vamos a ver es generalidades de la historia, conceptos básicos de la historia. Competencias de la unidad: identificar las categorías básicas de la disciplina y su valor explicativo de realidades históricas concretas. Expectativas de logro: conocen los conceptos básicos de la ciencia histórica, descubren la utilidad del conocimiento de la historia para la comprensión de su problemática personal y social. Generalidades de la historia. Etimología: la palabra historia procede del griego iotopía, que significa investigación, información o conocimiento adquirido por la investigación. De ahí pasó al latín historia, que en nuestra lengua se traduce a historia. Origen: la historia nació en la antigua Grecia y se considera como padre de la misma a Heródoto, ya que él fue el primero que colocó al hombre como el principal protagonista de los hechos ocurridos, lo que constituye el inicio de la historia racional o científica. Veamos dos conceptos de historia. Es la ciencia que trata del estudio de los hechos importantes ocurridos en el pasado. Es el periodo transcurrido desde la aparición de la escritura hasta nuestros días. La historia es la ciencia que tiene como objeto de estudio los hechos más importantes del pasado de la humanidad. Importancia de la historia. La historia permite aprender de los hechos del pasado, comprender el presente y vislumbrar el futuro. Los ejes principales de la historia son el tiempo y el espacio, o sea, cuándo y dónde se produce el hecho. La historia como ciencia. La historia es una ciencia porque su estudio requiere de un sistema o método, es decir, se encuentra sujeto a una serie de leyes que permiten exponer los hechos históricos de una forma científica. Las leyes para su estudio son: A. Identificar el protagonista de la época, puede ser una persona o varias, incluso una sociedad entera. B. Localizar la ubicación espacial donde tuvo lugar el incidente o fenómeno que se está tratando. Y C. Determinar el momento en que se manifestó el acontecimiento, o sea, la fecha. La historiografía es el registro escrito de lo que se conoce sobre las vidas y sociedades humanas del pasado y la forma en que los historiadores han intentado estudiarlas. Para dicho estudio se necesita del auxilio de otras ciencias. La historia se construye sobre el estudio de otras ciencias que le permiten el análisis de sus fuentes. Entre las principales ciencias auxiliares de la historia tenemos arqueología, cronología, numismática, folclore, paleontología, paleografía, heráldica, geografía, epigrafía, antropología, etnología. La arqueología, ciencia social que estudia las sociedades y culturas del pasado a través de sus restos materiales. Cronología, del griego cronos, tiempo, y logos, estudio. Es la ciencia cuya finalidad es la de determinar las fechas y el orden de los acontecimientos históricos. Numismática, ciencia que estudia las monedas y medallas, principalmente las antiguas. Folclore, estudia la cultura popular de los pueblos. Paleontología, ciencia que trata de los seres orgánicos a partir de sus restos fósiles. Paleografía, estudio de la escritura y signos de los libros y documentos antiguos. Heráldica, ciencia que nos permite conocer el significado de los escudos de países, ciudades o familias. Geografía, permite que otorguemos a los acontecimientos históricos una delimitación espacial de dónde sucedieron. Epigrafía, ciencia a través de la cual se estudian las inscripciones hechas sobre materiales duros, piedras, huesos, metal, madera, cerámica, estableciendo metodologías para interpretarlas. Antropología, estudio de la realidad humana, ciencia que trata los aspectos biológicos y sociales del hombre. Etnología, se encarga de estudiar las razas humanas y responde preguntas como ¿a qué raza pertenecen las sociedades?
Otras ciencias importantes auxiliares de la historia tenemos la filosofía, la sociología, la psicología, antropometría y política. A través de la epigrafía se pueden descifrar las inscripciones en la escalinata de los jeroglíficos en Copán Ruinas. Esta estructura es considerada como el texto maya esculpido en piedra más grande hasta hoy encontrado. Fuentes históricas. Constituyen la materia prima de la historia, prácticamente todos los documentos, testimonios u objetos que nos transmiten una información significativa relativa a los hechos que han tenido lugar, especialmente en el pasado. Hay dos tipos de fuentes históricas, primarias y secundarias. Las fuentes primarias o directas. La información es de primera mano o en su versión original, ejemplo, cartas, diarios, documentos. Fuentes secundarias, elaboradas por personas que no participan en los hechos, ejemplo, libros de texto, enciclopedias, bibliografías, etc. Los métodos históricos más importantes son: 1. Método histórico, es el estudio cronológico para conocer la evolución y desarrollo del objeto o fenómeno de investigación. 2. Método científico, explican los fenómenos que observamos a través de la aplicación del método científico. Método analítico, es una acción mental para estudiar los hechos o fenómenos. Lo analiza, lo comprende, lo explica y concluye. Método dialéctico, considera los fenómenos históricos y sociales en continuo movimiento. Describe la historia a través de una concepción de lucha de contrarios. Método deductivo, consiste en encontrar principios desconocidos a partir de conocidos. Una ley o principio puede convertirse a otra más general. Método inductivo, es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a conocimientos generales. Técnicas de investigación histórica, investigación bibliográfica y documental. Etapa de la investigación científica donde se explora lo que ha escrito la comunidad científica sobre un problema específico o tema. Sus principales fuentes son libros, revistas, periódicos, etc. Investigación de campo. Es el proceso que usa el método científico, obtiene nuevos conocimientos en el campo de la realidad social, in situ. Investigación de laboratorio. Se saca al sujeto de su situación natural y se lleva a un laboratorio para hacer su análisis y sacar conclusiones.